amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Que nadie te quite la corona. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Vamos a tener oración. Padre, Señor nuestro, al poder esta hora estudiar tu palabra, permite que no sea yo, sino que pueda ser un instrumento en tus manos para llevar palabra de vida a los corazones que estamos aquí sedientos de ti y que necesitamos escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Antes de comenzar el tema de esta tarde, quiero comentarles de algo que he estado haciendo los últimos días, porque creo que vivimos un tiempo. Me quedo callado, no piensen por qué, para que no se filma. Vivimos en un tiempo donde es importante predicar el Evangelio. Y muchas veces el trabajo, que otro impedimento puede ser, las responsabilidades que se tienen, no nos impide, de cierto modo, poder compartir el mensaje. Hace un tiempo Dios puso en mi corazón poder hacer algo más que predicar, porque estar aquí es normalmente lo que hago, predico, atiendo la iglesia, visito. Sin duda alguna, con el tiempo también se va perdiendo un poco la práctica de dar estudios bíblicos, porque hay poco tiempo, la gente también tiene poco tiempo de recibirte. Y dije, ¿cómo podemos hacer o cómo puedo hacer para sentir que estoy haciendo algo? Porque sí, aunque ustedes crean, aunque uno trabaja para Dios, porque uno es pastor, administra la iglesia, tiene junta, predica el sábado, está en la sociedad de jóvenes, en la semana visita, hace una que otra cosa. Creo que todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Y hermanos, no podemos creer y pensar que vamos a pasar toda la vida resolviendo los problemas de la iglesia. Los problemas de la iglesia se solventan trabajando. Usted trabaja para Dios, usted se olvida de los problemas. Y eso es algo que trato de implementar, porque si pasamos todo el tiempo resolviendo los problemas de la iglesia, que son muchos, y cuando pensemos que cuando resolvamos esos problemas es que vamos a cumplir la misión, ya será posiblemente muy tarde, o habrá pasado toda esta generación. Así que alguien me preguntaba, me gustaría seguirte en las redes, y yo quiero compartir con ustedes un espacio que se llama Una Vida en Misión. Lo titulé así, no sé por qué, pero me gustó el título, Una Vida en Misión. Y quiero quizás proponerte, quizás tú no eres muy bueno hablando, mostrando tu cara en las redes sociales, pero hay algo que puedes hacer. Y quizás no necesita tanto, posiblemente algo de recursos, no tampoco es tanto, pero quiero mostrarte algo que he estado experimentando en un mes, algo así, posiblemente un poco más. Le compartí una página de Instagram, se llama Una Vida en Misión. No sé si pueden proyectarla. Ahí está, Una Vida en Misión. Miren lo que trato de hacer.
ustedes verán allí. Yo lo que trato es de compartir algunas cosas que pueden ser de ayuda a las personas, mensajes bíblicos, uno que otro, comparto un versículo bíblico, pero lo que hago es que aparto algo de dinero y diariamente pago publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de una de la mayoría de las que están allí, en mis publicaciones, la mayoría pago publicidad. Y son como 3 o 2 dólares diarios, o 2 euros diarios. Pero, yo no sé, puedes darle no al lado de la publicación, sino al lado arriba. No, arriba. Ajá, no, donde está como el de video. No. Ahí ese mismo, muy bien. Vale, no se ve horrible. Bueno, no es lo que quería mostrarles. Pero, pagándole 2 euros diarios, por 3 días hago alguna propaganda, por lo menos algunos de esos videos y algunas de esas imágenes llegan a más de 10.000 personas. 10.000 personas. Las 10.000 personas no siempre reaccionan 250, 300 personas que le dan like, pero si llega un mensaje, ni nadie de esas personas, de hecho me siguen 250 personas, nadie de esas personas yo las conozco, no sé quiénes son, pero me propuse en compartir el mensaje. ¿Cómo lo hago? Bueno, en uno sí muestro mi cara, pero en la mayoría no muestro mi cara, sino que muestro y comparto un mensaje. Y podemos llegar a muchas personas. Si yo lo hago y usted lo hace, ¿cuántos somos aquí? Estamos 30, 40 personas. Si con 2 dólares, con 2 euros se puede, o con 5 euros se puede llegar a 10.000 personas, ¿cuántas personas llegamos si todos nos sumamos? Si todos empezamos a compartir un mensaje de esperanza. Y hacemos algo más, hermanos. Tratamos de comunicar el mensaje de que Jesús viene pronto. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que escribe y dice, me gustaría que ores por mí. Hay mucha gente que dice, me gustaría estudiar la Biblia. Nosotros podemos sumarnos. Y esto por darle una idea. Pero es importante que nos alejemos de tantos conflictos y como iglesia pongamos en marcha el plan de cumplir la misión. ¿Por qué quise introducir esto? Porque sin querer entrar en detalle, ahora sí vamos al tema de hoy. Cuando estaba orando por buscar qué hablar, qué decir, hay uno de los problemas que tenemos en la iglesia que no nos permite cumplir la misión. Si yo les pregunto, y antes de preguntar quiero decirles, hermanos, que el tema de hoy, de esta tarde, no es porque quiera solucionar un conflicto. De hecho, no traigo una solución al conflicto, pero quiero que reflexionemos en la palabra de Dios, en los tiempos que estamos viviendo y qué estamos haciendo con nuestra vida. Si yo les pregunto en esta hora, ¿usted cree que Dios es conservador? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Manejamos el concepto conservador de la iglesia? ¿Sí? ¿Es Dios conservador? Sí. Ok, muy bien. Si yo les pregunto en esta hora, ¿Dios es relativista o Dios es liberal? ¿Qué me diría usted? Que no, porque si es conservador no puede ser liberal, ¿cierto? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque estos dos conceptos que hoy le acabo de plantear son dos conceptos que dividen a la iglesia, pero que no son dos conceptos que están alejados desde mucho antes. De hecho, desde la creación.
Y quiero explicarlo de la siguiente manera, y quiero que ustedes me den el tiempo y el espacio para poder tratar de sumergirnos en este conflicto que hace tanto daño, que divide tanto a la iglesia. Ustedes no, tal vez no lo sentirán así, pero existe en la iglesia. Yo conozco hermanos que no se hablan porque uno mantiene una postura conservadora en la iglesia y otro porque mantienen tal vez un concepto relativo de las cosas y entran en un conflicto. El problema es ¿quién es Dios para nosotros? Como nosotros percibimos a Dios, de esa manera lo profesamos. Si alguien profesa algo diferente al Dios que yo he entendido, entonces entro en un conflicto, porque Dios no puede ser así. Dios no puede permitir esto, Dios no puede hacer lo otro, pero es el concepto que yo tengo de Dios. Dependiendo del concepto que nosotros tengamos de Dios, es como nosotros reaccionamos. Y vamos a ir desglosando este concepto que tenemos. Lo primero es que el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 4, aparece esta frase: Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Desde mucho antes, esta frase, Jehová Dios, ya al tenerla, ya no está creando una separación. Y ya le voy a decir por qué. Existe algo que se llama una parábola rabínica, que para los judíos es, por decir nosotros hoy, el comentario bíblico adventista. Ellos, en la interpretación o en tratando de expandir un poco lo que dice Jehová Dios para que se entienda mejor, ellos lo comparan en algo muy similar a esto. Dice, el asunto es comparable al rey que tenía 2 copas vacías. Si pongo en ella agua caliente, dijo el rey, ¿qué pasará? Se partirá. Y si coloco, y si agua fría, se romperá. ¿Qué hizo el rey? Mezcló agua caliente con agua fría, la echó en ella, ¿y qué pasó? Resistieron. Igualmente dijo el santo, bendito sea, si yo creo el mundo con misericordia solamente, en verdad sus pecados, ¿qué van a pasar? Se van a multiplicar. Y si solo arreglo el mundo con justicia, el mundo no durará. Lo que voy a hacer es crearlo con arreglo de ambas, justicia y misericordia, y ojalá que resista. Y de allí entonces la expresión Yahvé Dios o Jehová Dios. Quizás usted no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero poco a poco vamos a ir tratando de armar este rompecabezas. Los hebreos, hermanos, creían y comprendían a un Dios como un todo, aunque se le designaba diferentes formas. Ejemplo, usted va a ver en la Biblia en muchas ocasiones donde Dios o pasa un desastre, y ¿qué dicen los hebreos? Dios mandó ¿qué? Fuego, Dios mandó desastre, Dios. Pero realmente, en muchas ocasiones, de hecho, no es Dios, sino que es una consecuencia del pecado. Lo que quiere decir es que ellos le atribuyen lo bueno y lo malo a Dios. De esa manera interpretaban los hebreos las enseñanzas del Antiguo Testamento. Un ejemplo lo vemos en 1 Reyes 8:60, que dice: a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ellos entienden que Jehová es uno y que envía lo bueno y lo malo. Destruye si quiere destruir, hace el bien si quiere hacer el bien, envía. Entienden que Dios también puede enviar maldiciones, entienden que esas maldiciones obviamente provienen de Dios, pero también Dios puede bendecir. Entonces los hebreos tienen un poquito ese concepto. El problema, hermanos, es que esta palabra Jehová Dios, para ellos tienen 2 referencias, y es una referencia que nosotros hablamos de unos atributos de Dios. Dios inmanente.
¿Qué significa Dios inmanente? Pues básicamente que Dios está adentro, que Dios está presente, que es un Dios cercano, que es un Dios que está con nosotros, que más o menos, para que tengan una idea, es el Dios que representa el Nuevo Testamento para las personas. El que cura, el que sana, el que ama, el que está herido, el que está allí cercano. Pero también hay un concepto de Dios que trasciende. Es el Dios que está en los cielos, el Dios creador, el Dios de todas las cosas, el Dios de juicio. El Dios que posiblemente para muchos están esperando que hagamos algo mal para acusarnos. Era el concepto que se tenía de justicia de Dios, que es un concepto que nosotros manejamos. Nosotros manejamos el concepto de que Dios trasciende, que está en su trono, ¿verdad? Que está allá en el cielo, pero también creemos que Dios es inmanente porque se relaciona con su pueblo. Haré un santuario y habitaré con ustedes. Pero para el helenismo era incomprensible que uno de sus dioses a su vez fuera justo y misericordioso. Y aquí es donde viene el problema, hermanos. Cuando se introduce esta idea del helenismo, es que no se puede comprender el concepto de Dios. ¿Cómo Dios puede ser justicia y cómo Dios puede ser amor? No puede ser. O Dios es justo y está esperando que su pueblo, ¿verdad?, haga cualquier cosa para emitir ¿qué? Juicio. O Dios es amor y la gracia de Dios se expande. Entonces el helenismo dice, mira, para ellos era incomprensible que uno de sus dioses fuera a la vez justo y misericordioso. De hecho, los grecorromanos dividen a sus dioses dependiendo de, y ahí vamos a ver a Eros. ¿Quién es Eros? ¿Quién era Eros? El dios del amor. Entonces los grecorromanos dicen, bueno, para poder comprender esto, tengamos un Dios que sea solamente el Dios de amor. De esa manera comprendían. Ahora, tenían a Ares. Ares era el Dios de justicia. Ares era el Dios que estaba esperando que cometieran para toda la ira. Y entonces empezaron a distorsionar el concepto de Dios. Y ese concepto se va introduciendo más adelante, hermanos, dentro de nuestra iglesia. Y es uno de los conceptos que muchas veces adoptamos hoy. ¿De dónde viene el concepto de conservador y liberal? No es un concepto bíblico, hermanos. Y perdonen que se lo diga hoy, Dios no es conservador, tampoco es liberal. Dios es Dios. Dios es Dios de todos. Dividir a Dios es dividirnos como iglesia. Dios tiene una forma única. Su justicia se combina con el amor. Su amor se combina con su justicia y así se expresa Dios ante el ser humano. No podemos pensar que Dios solamente es justicia. Porque Dios, aparte de ser justo, Dios extiende su gracia y su amor para todos nosotros. ¿O usted no ha experimentado la justicia y el amor de Dios? Todos hemos experimentado. Así que estos dos conceptos se introducen en la iglesia, pero más adelante, en el tiempo de Jesús, y va a pasar esta parte, en el tiempo de Jesús también hay una lucha. En la época de Jesús, ciertos grupos de judíos pensaban que el Mesías llegaría con toda la pompa, como un rey,
Un Dios que, a veces tenemos los conceptos, ¿cómo es el Dios que trasciende? El Dios que llegaría con toda la pompa, como un rey, frente a otros que defendían la idea de un Dios, de un Mesías como cercano. Y empezaron entonces a un conflicto, porque yo, judío, por ejemplo, pienso que Dios viene con todo, porque es el rey del universo, es el Dios que trasciende. Pero otros que necesitaban a un Dios cercano empezaron a defender: es que no creo que Dios venga de esta manera y de esta forma, porque el Dios que yo necesito en mi vida es un Dios cercano, alguien que me cubra, alguien que me arrope. Y entonces, para el tiempo de Jesús, ya existía esta división entre la justicia, entre el relativismo. Ellos querían un Mesías cercano, que padecería por los pecados del pueblo. Más adelante, en el siglo II, aparece este hombre, Marcio, o el marcionismo. Y empieza este hombre diciendo, o influir en la iglesia, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento, o habían dos tipos de dioses: el creador del mundo material, que era rígido y castigador, que era el Dios del Antiguo Testamento, y había un Dios del Nuevo Testamento muy diferente al del Antiguo, lleno de gracia, lleno de amor, totalmente distinto. ¿Cuántas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, que no comprendemos algunas cosas, porque para eso se estudia la Biblia, pero muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento no comprendemos a Dios? ¿Por qué Dios hizo esto? Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, que hay muchos que le encantan, de hecho después del marcionismo sale un libro con solamente el Nuevo Testamento. Ustedes lo han visto. Solo, ¿qué querían expresarse? Dios es solo con amor y gracia. Es el Dios del Nuevo Testamento. Son dos dioses diferentes, no puede ser el mismo, porque ¿cómo Dios puede mandar justicia y mandar a quemar a toda este poco gente? Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios es tan amoroso, es tan paciente? Pareciera que me estuviera hablando de dos dioses totalmente diferentes, hermanos, pero es el mismo Dios. Y entonces el marcionismo empezó a introducir esto en la iglesia, en el cristianismo, y muchos adoptaron esta posición. Y de hecho muchos, en algún momento de nuestra vida, como les decía, no ha llegado un ejemplar del Nuevo Testamento, porque querían borrar la imagen del Dios de justicia. Porque el Antiguo Testamento, para muchos, ¡ay, qué horror! Mira lo que pasa. Pero el Nuevo Testamento, ¡ay, Dios de maravilla! Y ahí nacen estas dos corrientes. ¿Cuál es la correcta? Ambas corrientes de pensamiento, hermanos, surgen de una interpretación parcial de la imagen de Dios. Imagen que no es incorrecta, pero que sirve de excusa para poder elegir dos estilos de vida. El normativismo. Dios es justicia. Dios es justicia, ¿sí o no? Sí, pero el error reside en convertir a Dios en un juez que no perdona a nadie, que espera que hagamos lo más mínimo para castigarnos. Es el Dios que exige mirar nuestras acciones con una lupa. Y yo me acuerdo, cuando yo estaba pequeño en la iglesia, yo me acuerdo que yo no podía hacer nada prácticamente, porque todo lo que hacía deshonraba a Dios. ¿Y qué bien era? ¿Ah? ¿Y qué bien era? Dígame.
que viene. Que viene Eva. Ajá. ¿Y qué viene? Que quién me importaba. No podía hacer nada, hermanos. Si me sentaba y hablaba con un amiguito, ese era el juicio del diácono, no de Dios. Me agarraba por una oreja y me llevaba para donde mi mamá. Y me sentaba ya con mi mamá para que me quedara tranquilo. Porque el diácono entendía que la manera de hacer reverencia y hacer justicia era jalándome por la oreja y llevándome de mi mamá. Ese es Dios. No. Pero tampoco Dios es el Dios que permite que yo empezara a correr y hiciera toda la bulla que yo quisiera. Entonces, hermano, el normativismo no es que está mal. El problema es cuando yo busco de defenderlo como la manera y la forma. Es así, y si no es así, todos están equivocados. Si no es de esta manera, y si no, Dios es así. A veces me pregunta la gente que dice Dios es así, Dios entiende así. Pasa dos cosas: un profeta está muy cerca de Dios y tiene un mensaje especial. ¿O qué no hemos creído como cristianos de poder creer, comprender a Dios en su totalidad, cuando Dios se revela de diferentes maneras? Así que, hermanos, el relativista, Dios es amor, dice, ¿no? Dios es amor, la gracia es para siempre. Bueno, no pasa nada. Dios es amor, hermanos. ¿Eso es cierto? Es cierto. El error está en convertir a Dios en una especie de superhéroe, Santa Claus, que nos da todo, que no nos exige nada, que es un Dios simplista, que al final de los tiempos, te portes bien o te portes mal, te va a perdonar. ¿Te das cuenta que depende del concepto de pongas a Dios? Entendemos que Dios no está en una posición y a otra, porque te hablé del Dios de justicia y te lo planteé de una manera y dije, no, Dios no es así. Ahora te planteo el relativismo y dices, no, Dios tampoco es así. Es que nosotros nos hemos alineado para buscar un estilo de vida que se adapte mejor, pero hermanos, Dios no es Dios soberano, Rey del universo. Dios no tiene una posición porque es Dios. Puede expresar su amor en justicia como puede expresar su amor, su justicia en amor. Ese es Dios. Separarlo causa el conflicto. Y ahora bien, ¿cómo se aproxima cada tendencia a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué pasa con el normativista? Extrae una regla de cada texto. Es lo que se llama exégesis nomológica. Todos son normas de conductas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que leemos la Biblia y vamos a la Biblia, leemos la Biblia y todo es una regla. Y de toda regla sacamos normas de conductas. Por eso es que me jalaban por las orejas. Porque la norma es que no hablara con el que estaba al lado. Esa era la norma, porque irrumpía, irreverente y todo lo demás. Pero era una norma que se tenía en la iglesia. Otra norma de la iglesia. No, y aquí vamos, no quiero, como digo, mi intención no es traer conflicto, ni mucho menos. Pero cuando yo estaba pequeño, a mí nunca, hermanos, me ha gustado la corbata. Nunca. Y cuando estaba pequeño, la norma, ¿cuál es? Nadie se monta en la plataforma sin ¿qué? Sin corbata.
Así yo no podía participar porque a mí no me gustaba. Y cuando me daban participación, sacaban del más allá una corbata de la prehistoria bíblica de la iglesia. Una cosa que me podía hacer una camisa con la corbata. Y claro, yo mucho menos montarme en la plataforma con una corbata así. ¿De dónde sacan eso, hermano? Extraen de algo de la Biblia una norma, pero realmente a Dios, reflexionando bien, ponerse una corbata para tomar una participación es lo que le agrada a Dios, realmente. Posiblemente estamos sacando una norma para que nos lleva a la iglesia como una conducta. Ay, que en los años de la hermana White eso se hacía. A veces hay que sacarnos, hermanos, nuestros conceptos, nuestros prejuicios y dejar que Dios hable. Y le voy a poner un ejemplo particular. Cuando yo vengo a España en mi periodo de vacaciones normalmente, pero yo vine hace 2 años o 3 años a hacer un máster allí en Sagunto. Como saben, vengo de Venezuela, un lugar que podemos llamar lo suficientemente conservador. ¿Saben qué me chocaba en España? Lo confieso. Y ojo, si hay alguien hacia aquí, no tengo nada contra esa persona, no conozco ni nada, pero quiero confesar, quiero que sea misericordioso conmigo, porque puede ser que es parte del contexto. Vale, gracias. Pero era un choque para mí ver a alguien entrar en chora a la iglesia. Era un choque visual. Era cultural, claro. Con el tiempo, mira que estamos en verano, que pega calor. Ya, lo fui asimilando, ¿no? Me costó, llevó su tiempo, ya lo veo y no me da. Pero al principio, en mi concepto de Dios, ese hermano estaba en pecado. En mi concepto, ¿no? Es un choque visual que me causaba así como que, Señor. Pero el problema no era el hermano, el problema era yo, porque él entraba a la iglesia tranquilo, adoraba, cantaba. Pero para mí era un choque. Entonces, nuestro concepto de Dios, hermanos, porque me criaron así. Pero el hecho que me hayan criado de esa manera, que me hayan formado de esa manera, no quiere decir que es la manera correcta. Yo necesito aprender. Y la única manera de aprender ya la vamos a ver más adelante. Pero de momento quiero decirte de que hay que salir y entender quién es Dios realmente. Y eso es a través del estudio de la palabra. Eso es comprender cuál es su plan para con su iglesia, para con sus hijos. El relativista, liberal, como quiera llamarlo, dependiendo del concepto, cuestiona la autoridad de la iglesia. Es un texto válido para todos los tiempos. Hoy debemos actualizar eso porque eso fue en los tiempos de Matusalén. Ahorita eso es lo que se denomina hermenéutica social, que es actualizar, ¿verdad? Y actualizar a veces tiene un campo semántico impresionante. Casi entra todo. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es reflexionar qué concepto tenemos de Dios. ¿Quién es Dios en mi vida? Si no
comprendemos a Dios a través de su escritura. Pero hermanos, es entender a Dios. No es entenderme a mí y me gusto y lo que yo quiero y después Dios. Es entender Dios. ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere Dios que yo sea, que yo me comporte, que yo actúe? Aquí hay diferentes nacionalidades. Cubanos, he conocido cubanos, he conocido venezolanos, hay cubanos, colombianos. Bueno, les aseguro que si nosotros nos sentamos y empezamos a evaluar cómo adoran mi país, es la forma correcta. Como lo hacen en Venezuela, es la forma que agradan a Dios. Y que quedan como lo hacen en Cuba, que queda como lo hacen en España, que queda como lo hacen en Colombia. Necesitamos llevar un equilibrio, y para llevar el equilibrio necesitamos comprender quién es Dios. Lo segundo, hermano, que tenemos que reflexionar es sobre el tiempo en que vivimos. La Biblia dice en Mateo una frase que yo siempre repito y digo: cuidado y nadie os engañe. Vivimos tiempos de mucha confusión. Hay muchas palabras, muchas voces, pero es necesario, hermanos, que reflexionemos que el tiempo que vivimos vendrán personas que querrán engañarnos, y por eso necesitamos entender quién es Dios. Reflexionemos, hermanos, sobre nuestra manera en acercarnos a la Biblia. Porque muchas veces agarramos la Biblia para defender mi posición. Dios es así: mira este versículo, mira este versículo, mira este versículo. Pero es defendiendo mi criterio. A la Biblia, hermanos, tenemos que ir con humildad. Dios, enséñame hoy. ¿Qué tienes para mí hoy? Abre mi corazón a entender tu plan y tu propósito. Yo tengo muchos pensamientos, tengo muchos prejuicios. Quiero que me hables tú. A veces nos estamos acercando a la Biblia, hermano, es solo para justificar, y cuando tenemos la oportunidad tal vez de predicar y pararnos aquí, lo que hacemos es justificar lo que nosotros creemos, y no hay palabra de vida. ¿Por qué razón? Porque nos acercamos a la Biblia de una forma incorrecta. Eso distorsiona entender quién es Dios. Reflexionemos, hermanos, sobre la misión de nuestra iglesia. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? ¿Cuál? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más? ¿Cuál más es la misión? Y hacer discípulos. Ok, muy bien. Lo tienen claro. Y tienen claro que discutir por cosas que su fin no salva es perder el tiempo, ¿verdad? Entonces hagamos que la iglesia cumpla la misión. Reflexionemos en la misión que Dios tiene para la iglesia. Reflexionemos y pasemos tiempo pidiendo, como clamaban allá
en Hechos la gente por el Espíritu Santo para poder cumplir, para tener el fuego del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Dios tiene una misión para su iglesia y no es discutir en qué posición estamos. Dios tiene una misión para la iglesia, hermano, y no es que nos posicionemos, no, es perder el tiempo hacer eso. Necesitamos cumplir la misión, necesitamos predicar. Que cuando la gente venga a este lugar, vea un solo pueblo. Amén. Un Dios que ama, pero también muestra su justicia. Es un solo Dios. Y lo último, reflexionemos en Cristo. ¿Y por qué lo puse de último y no de primero? Porque debe ser Cristo el centro de nuestra creencia. No si somos conservadores o relativistas, no. De hecho, eso es un concepto mundano para dividirnos. Somos cristianos que seguimos a Cristo. Y Cristo en la Biblia demostró muchas veces el equilibrio. Cuando venían a engañarlo, cuando venían con trampas, cuando venían con una mala intención, Jesús equilibró. Por eso Dios nos llama a que reflexionemos en lo que Jesús hizo. Dios nos llama a ser mediadores, equilibrados en su evangelio. En un último texto, para finalizar. Déjame decirlo con un ejemplo más grande. Ok, ahí está. Pensé que no estaba. Quiero que déjame buscarlo aquí. Creo que nos sale el texto allí. El libro de Salmo, capítulo 85. Sí. Miren lo que dice este texto, hermanos. De verdad que está cerca su salvación. Vale, lo de aquí. De verdad que está cerca su salvación para los que le respetan, para que viva en nuestra tierra la gloria. El amor y la verdad que hicieron. Versículo 10. El amor y la verdad se encontraron. La justicia y la paz que hicieron. Se besaron. La tierra, la verdad brotaba de la tierra y la justicia observará desde los cielos. Yahvé regalará además lo bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. El amor y la verdad que hicieron se encontraron. La justicia y la paz que hicieron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de las dos posiciones? Centrar nuestra verdad en Cristo. Jesús viene pronto, hermanos. Y es necesario que si hay algo que está impidiendo ser unidos, ser equilibrados, lo alejemos y centremos nuestra verdad en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así es. Les voy a recordar solamente estas cosas. Reflexionemos
en el concepto que tenemos de Dios, reflexionemos en el tiempo que vivimos, reflexionemos en nuestra manera de acercarnos a la Biblia, reflexionemos en la misión de nuestra iglesia, reflexionemos en Cristo. Vamos a cantar nuestro himno, ¿verdad? Para cerrar con este fin de semana de reavivamiento, reconciliados. ¿A dónde voy? El vacío que siento en mi ser, solo alguien lo puede hoy llenar. Jesucristo, que eres fiel a mi Dios, pues con su sangre me dio libertad. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da, unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz, seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Cuando nos alejamos, Él nos amó y por su muerte en la cruz nos rescató. Él tomó mi lugar por amor, creando un puente que nos acercó a Dios. Es el momento de abrir nuestro corazón y aceptar su invitación. ¿Quieres ir al cielo con el Señor? Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da, con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz, seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da, unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz, seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Amén. Oremos. Señor y Padre, permite que en esta hora, cuando hemos hablado de tu palabra, que podamos encontrar un equilibrio en la forma como pensamos para poder entender cuál es tu propósito. A veces no es como nosotros queremos, Señor. Y muchas veces tenemos que ir a la Biblia una y otra vez para encontrar tu plan y tu propósito.
Permite, Padre, que tu palabra, la Biblia, sea la lámpara que alumbre nuestro camino. Que a través de tu palabra encontremos a Cristo. Y una vez tengamos a Cristo en nuestras vidas, no nos parcialicemos, sino que simplemente como hermanos podamos unirnos para poder recibir a tu Santo Espíritu. Ese es tu deseo. Pero más allá es que podamos ser misioneros donde nos encontremos y hablar a la gente de ese Dios de justicia, pero que a la misma vez manifiesta su misericordia y su amor. Ese es nuestro Dios. El Dios que estamos esperando muy pronto que venga a buscarnos. Así que te dejo este pueblo, esta iglesia, para que sigan preparándose para ese maravilloso encuentro contigo. Que aparten de su corazón el egoísmo, el orgullo, y que centren su vida en Cristo, autor y consumador de la fe. Escucha esta oración en los méritos de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Recuerda suscribirte y dejar un like. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho.